una niña pequeña detuvo el auto de su padre, el presidente, en medio de una fuerte lluvia para salvar a su madre gravemente enferma. Luego, llorando, le suplicó al presidente que fuera a salvar a su madre, pero el presidente sospechó que la niña era una estafadora, porque durante tantos años ni siquiera había tenido novia. ¿Cómo podía aparecerle de repente una hija tan grande? Así que el presidente decidió abandonar a la pobre niña y se marchó en su auto. En ese momento, la desesperada niña comenzó a cantar la canción que le había enseñado su madre. La melodía familiar hizo que el presidente recordara instantáneamente el incidente en la ceremonia de graduación de hace 5 años. Entonces se despertó de repente y dio la vuelta al auto para recoger a la niña empapada en su casa. Cuando el informe de paternidad finalmente se presentó ante el presidente, finalmente comprendió que la niña frente a él era su propia hija biológica. Resulta que después del encuentro accidental de hace 5 años, la mujer quedó embarazada, pero su madre forzó a la mujer a casarse con un hombre mayor que no amaba, aunque la mujer luchó hasta la muerte. Su madre la envió despiadadamente a un internado de virtudes femeninas para ser disciplinada. En ese momento, el hombre vio cómo la llevaron, pero él creyó erróneamente que la mujer había elegido casarse con otra persona. Así que el hombre se marchó con crueldad. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. La mujer había criado a la niña sola con dificultad, y la inteligente niña llevaba la comida a su madre todos los días. En ese momento, la mujer decidió enseñarle a la niña una canción infantil que pudiera ser reconocida por su padre en un momento crucial y le entregó una foto para buscar a su familia. La niña pequeña, con la foto y la esperanza, encontró la casa del presidente. En ese momento, el presidente acababa de regresar del extranjero y el abuelo lo obligaba a traer un niño a casa, porque el abuelo esperaba mucho la llegada de una nieta. En ese momento, todos los parientes de la familia depositaron sus esperanzas en él, que era soltero. El presidente se sintió muy resignado al respecto, justo cuando el abuelo se quejaba de que no se esforzaba lo suficiente. Sonó una clara voz infantil. Vio a la niña correr hacia el presidente y llamarlo papá, y la aparición de la niña sorprendió a todos los presentes, pero todos asumieron que ella era la nieta del abuelo. El abuelo, al ver a la niña, estaba seguro de que era la sangre del presidente, solo porque la niña se parecía exactamente al presidente cuando era niño. Pero el presidente negó rotundamente y dijo que la niña se había equivocado de persona. Cuando la niña vio que su padre no la creía, sacó la foto que guardaba con cariño. En ese momento, el presidente miró con incredulidad la foto antigua con su primer amor. Luego preguntó a la niña si la mujer en la foto era su madre. Después de obtener una respuesta afirmativa de la niña, todavía no quiso creer, porque hace 5 años había oído claramente a la mujer decir que se casaría con otra persona, sin saber que en ese momento la mujer estaba siendo forzada por su madre. Justo en ese momento, el presidente recibió una llamada urgente y se marchó. Así que la niña, considerada una estafadora, también se fue con él. Afortunadamente, el inteligente sobrino tomó el cabello de la niña y decidió enviarlo a hacer un test de paternidad con el presidente. La niña triste regresó a su madre y contó las penas de no haber podido reconocerse con su padre. En ese momento, la débil mujer se esforzó por decirle a su hija que el padre la reconocería, pero antes de terminar de hablar, se desmayó. No importaba cuánto llorara y llamara a la hija, no se despertaba. La asustada niña recordó que su padre era médico. El instinto de supervivencia la hizo correr de nuevo hacia su padre. Mientras tanto, el presidente vio a la niña arrodillada en el medio de la carretera, así que le recordó al asistente que pisara el freno. En ese momento, el presidente también vio claramente la apariencia de la niña. El asistente intentó alejar a la niña, pero la niña se lanzó a la ventana del auto y llorando le suplicó al presidente que abriera la puerta. Y el presidente volvió a decir que no era su padre. Al escuchar a la niña decir que su madre estaba a punto de morir, el presidente todavía creía que se trataba de un fraude, así que ordenó al conductor que se marchara. La desesperada niña cantó con todas sus fuerzas la canción infantil que le había enseñado su madre en la lluvia fría, y a medida que la canción se debilitaba, la niña finalmente no pudo resistir más y se desplomó. Esta melodía hizo que el presidente recordara instantáneamente lo que sucedió hace 5 años, así que ordenó al conductor que volviera. El presidente cogió a la niña inconsciente y regresó a casa lo más rápido posible, y el abuelo, al ver que su nieta había pasado por esto, comenzó a reprender severamente al presidente. En ese momento, la niña, después de ser cuidada con esmero, finalmente se despertó, pero la primera frase que dijo al abrir los ojos fue suplicar al presidente que salvara a su madre. Así que el presidente preguntó el nombre de la madre de la niña. Al escuchar a la niña decir el nombre de su primer amor, el corazón del presidente se sintió muy agitado en ese momento. Y en ese momento, el sobrino trajo también el crucial informe de paternidad. Les dijo a todos que la niña era la hija del presidente. El presidente se sorprendió mucho al escuchar esto.